Hola, buenos días. Nada, hoy tenemos una entrevista muy interesante con Abel. Abel es un experto en la nueva medicina germánica y nada, es mejor os lo enseño enseguida para que lo conozcáis. Hola, buenos días, Abel. Muy buenas, Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pones aquí docente de la nueva medicina germánica. ¿Qué quiere decir eso de docente? Me imagino que es Sí, porque bueno, das cursos, exacto. aparte de ayudar a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio, cuando di con estos conocimientos, pues empecé a divulgar este conocimiento que creo que lo tendría que saber desde incluso en las clases, ¿no? Y con el tiempo, pues me fui especializando, me fui, bueno, trabajando con varios doctores y también aprendiendo con varios doctores de nueva medicina germánica. Y entonces, pues al final abrí un campus virtual, un aula, en la cual pues doy clases los sábados por la tarde y ahí ¿Cuándo pues, empiezas el nuevo curso? pues estamos haciendo un grupito ahora mismo, ahora Ah, mismo. muy bien, Vamos por la 10ª edición. muy bien. Ah, décima ya, muy bien, muy bien. Sí, Bueno, pues nada, entonces, Abel, explícanos qué es esto de la nueva medicina germánica pues la y nueva y de medicina sus cinco germánica, leyes. Y de sus 5 leyes. vale, bien. La nueva medicina germánica viene a ser la ciencia que estudia las 5 leyes biológicas de la naturaleza que descubrió el doctor Rika Gerd Hammer. Es un médico alemán que falleció ya en 2017 y que desgraciadamente pues ya llevamos con este saber en nuestras manos más, pues, claro, si no recuerdo mal, pues unos 40 años ya, desde el 80 y algo. Entonces, ¿qué es la nueva medicina germánica? Pues esto, es el manual de instrucciones del ser humano. Tal cual suena, puede sonar así como muy, muy impactante, pero es que ciertamente es el manual de instrucciones del ser humano. Ya, Entonces, es como la medicina hasta ahora, hasta el día de hoy, entró en la Academia de las Ciencias sin ser realmente una ciencia, igual que las matemáticas o la física que tienen sus leyes, ¿verdad? La ley de la gravedad, las leyes de Newton, etcétera, etcétera, que se cumplen siempre a rajatabla, ¿verdad? En el 100% de los casos. Pues hasta el día de hoy la medicina nunca había tenido leyes biológicas, sino que siempre han sido teorías o hipótesis no contrastadas que de alguna manera pues funcionaban para unas personas y para otras no. Ahora con la nueva claro, medicina germánica, sí. no solo en la medicina, en todo, teoría de la gravedad, teoría de la evolución, teoría de tal, o sea, todos son teorías lo que nos plantean. Bueno, pero yo, por ejemplo, por mucho que lance este bolígrafo, suelte este bolígrafo y lo deje caer, aunque lo haga 100 millones de veces, 100 millones de veces va a caer, porque ahí hay una ley, ¿no? Es Sí, la pero ley de hay la una gravedad. teoría, hay otra discusión sobre la teoría de la gravedad, que no es el asunto de Sí, esta, sí, sí, de esta sí. reunión, pero quiero decir que todos nos lo plantean como teorías Ujú. ¿me entiendes? O sea, era simplemente un comentario. Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. continúa, porque parece ser que Hammer comienza todo esto porque muere alguien, ¿no? Sí, muere Muere, su hijo. Muere muere su su hijo hijo. en la isla de Caballo, en Córcega, en una reyerta con unos mafiosos, el príncipe heredero de la casa de los Saboya, Víctor de Saboya creo que era, pues en una reyerta dispara un arma de fuego y atraviesa, bueno, está durmiendo el hijo del doctor Hammer, Dirk Hammer, en la cubierta de un barco, que están de vacaciones allí, y entonces pues se debate entre la vida y la muerte hasta que al final muere en manos de su padre, ¿vale? En el hospital. Y entonces su padre, precisamente, hace un cáncer de testículo y su madre hace un cáncer de ovario, creo que era. Y a partir de aquí, Hammer ya se venía, pues como lo hemos dicho antes, ¿no? Como es una amalgama de hipótesis y teorías, eh, él ya venía cuestionándose mucho el tema de la medicina. También he de decir que me parece que Hammer con 24 añitos ya se sacó el doctorado, o sea, y el hombre este era una eminencia en su sector. Era jefe de medicina interna, jefe de oncología, jefe de radiología y todo
de un mismo hospital, o sea, casi nada. Eso aquí en España sería inviable, o sea, no existe eso. Entonces este hombre sabía muchísimo y empezó a cuestionarse, precisamente justo a raíz de la muerte de su hijo, Dirk, si había algo realmente, porque ellos eran unas personas sanotas, muy sanas. Hammer ni fumaba ni bebía, su mujer tampoco. Los dos eran médicos, o sea, y dicen, ¿cómo podemos ser? ¿Qué casualidad que justo después de haber fallecido nuestro hijo, yo hago un cáncer y tú también? Entonces, a partir de aquí es cuando empieza a investigar. Y él lo tiene muy fácil, por eso que te acabo de decir, ¿no? Porque como es jefe de 3 secciones de un mismo hospital y además él tiene enfermos de oncología, pues es súper simple. Lo que hizo fue algo que ya la medicina se quedó en el olvido, ¿no? Y fue preguntarle a las personas por qué creen que tenían la enfermedad que tenían. Entonces, básicamente lo que hizo fue preguntarles si justo antes de tener esa enfermedad habían sufrido un shock traumático en sus vidas. Y su primera sorpresa fue que absolutamente el 100% de todos los enfermos que estaban ahí en el hospital le dicen que sí. Esto es la Entonces, primera ley, podríamos decir, ¿no? exactamente, ahí está Juan Ramón. Ahí es cuando él descubre la primera ley biológica de la naturaleza, que es la ley es la ley férrea del cáncer, que dice que todo cáncer, lo digo textualmente, ¿eh? Todo cáncer o enfermedad o oncoequivalente se activa por un DHS, por un síndrome de Dirkhammer, es lo que él puso, Dirkhammer en honor a su hijo, ¿verdad? Porque gracias a él descubrió estas leyes. Claro, claro. Y O sea, entonces, y claro, lo que se llama enfermedad, de alguna manera, sí, realmente es una respuesta a una situación X, ¿no? correcto, exactamente es eso. Es una respuesta biológica. Aquí es interesante matizar el tema de emocional o biológico porque no es lo mismo, no es igual. Alguna vez lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Hemos dicho que el estrés, que ahora está tan de moda, ¿no? Que muchas personas que vienen a mi consulta me dicen, ay, es que sí, mi doctor me dijo que era estrés. Está como muy en boga, ¿no? Que ahora el estrés puede causar. Está muy bien porque ya es un avance, ¿no? En la medicina, darse cuenta de que hay algo más allá que puede crear realmente algo. Pero claro, para ellos no está relacionado directamente con la fisiología. Pero bueno, es el. Si el estrés crea cáncer, los bomberos y los policías tendríamos todos cáncer, ¿no? Eso, exactamente. Ahí es donde iba. Que me Yo quedé sin el aire perdido. recuerdo una anécdota que estábamos cuatro allí tomando un café, había un banquero, un empresario, yo también estaba allí como empresario, pero claro, yo era bombero y un abogado. Y entonces estaban ahí comentando los tres lo estresados que estaban, cada uno contando, ay, es que tengo un montón de expedientes, el otro un montón de no sé qué, bueno, las historias, ¿no? De cada uno. Y claro, yo no decía nada. Y cuando terminan los tres ya de explayarse, me preguntan, Juan Ramón, ¿tú no tienes nada que decir? ¿Tú no estás estresado? Y le dije, no tenéis ni idea de lo que es el estrés. Y se quedan todos mirándonos, ¿cómo que no? Yo estoy estresado todos los días. Digo, mira, os voy a contar lo que es el estrés. El estrés es cuando te dicen que tienes que entrar a un sitio donde hay 500 grados de temperatura y que hay dos personas a las que hay que salvar y tienes que ponerte un equipo que pesa 27 kilos encima para poder entrar y no quemarte. Digo, eso es estrés. Digo, lo que estáis hablando vosotros no tiene nada que ver con el estrés. Eso está todo aquí. Y entonces, claro, se callaron todos y un mes después me llamó el empresario y me dijo, Juan Ramón, dice, ahora cada vez que me estreso, me acuerdo de lo que me dijiste y se me va el estrés inmediatamente. Y digo, pues mira, me alegro. Totalmente, totalmente es así, porque no hay que confundir el tema este y además creo que es súper importante que se matice, porque el estrés, como bien acabas de decir tú, es algo con lo cual podemos lidiar los humanos incluso en nuestro día a día, ¿vale? Obviamente que una persona que está en estrés continuo está como más predispuesta a recibir este tipo de shocks biológicos, pero no es necesario que estén enfermos, ni mucho menos. Entonces, Sí, de hecho, la- la ley
esta primera ley que has comentado, Sí. aunque se llame la ley del cáncer, define que desde un resfriado hasta un cáncer. O sea, porque Totalmente. esto nos permite ir a la raíz del síntoma o de la enfermedad, ¿no? Ujú. La primera ley, él le dice la ley férrea del cáncer porque, claro, precisamente él está comenzando, él trabaja con pacientes oncológicos y él se Claro. piensa que solamente funciona para la gente que tiene cáncer, pero no, efectivamente, como tú dices, más tarde se da cuenta de que desde un simple resfriado hasta un cáncer, absolutamente todo se rige por esta primera ley, la ley biológica de la ley férrea del cáncer, que dice que todo cáncer o enfermedad oncoequivalente, me refiero a cualquier tipo de enfermedad, ¿vale? Porque al final todas se comportan como el cáncer, ¿sí? Claro. Entonces, esa es la primera ley que formula él. Luego descubre una siguiente ley, que sería la ley bifásica, la segunda ley, la ley bifásica de todos los programas especiales de la naturaleza, porque hemos de decir que Hammer empieza a darse cuenta de que las enfermedades no son lo que nos han querido enseñar, que nos han inculcado, que no es nada malo de lo cual debamos defendernos, y la teoría que teníamos hasta ahora, ¿no? Del bien y del mal, ¿no? De lo bueno y lo malo, pues está muy lejos de ser lo que realmente es una enfermedad. Y precisamente él empieza ya a indagar y descubre esta ley bifásica. En esta ley bifásica dice que todas las enfermedades tienen dos fases. Una fase mientras el conflicto está en activo y otra fase cuando el conflicto ya se soluciona. He de decir que el DHS, que es la primera ley, que no sé si lo he dicho porque estoy así como un poco despistado, esa primera ley lo que hace es activar un programa especial. Pero para que se active un programa especial hemos de recibir ese impacto. Y ese impacto tiene unos matices muy específicos que se han de cumplir los tres a la vez. Son tres matices y los voy a decir. Uno es que te pille a contrapié, que sea totalmente inesperado, porque si tú te lo puedes esperar, aunque sea por medio segundo, eso ya no va a impactar de la misma manera, ya no se va a activar ningún programa, ya no vamos a tener ninguna enfermedad. También he de decir que la primera ley sirve para todas las enfermedades menos traumatismos. O sea, si tú tienes un Un accidente, accidente obviamente, de pues, coche o cualquier cosa. exacto, correcto. Envenenamientos, radiación o, por ejemplo, inanición. Si dejamos a la O una persona. agresión o que te peguen una paliza, que vayas por la calle, Correcto. te Esto roben y te peguen una paliza. exactamente. Obviamente aquí no entran las leyes, ¿sí? Pero todas las enfermedades, absolutamente todas las que conocemos, todas tienen y parten de un DHS, que es un acontecimiento, como decía, inesperado, más o menos dramático, porque el nivel de dramatismo depende de la persona. Claro. Para unos serán dramático una cosa, para un bebé dramático es que mamá lo aparte en una cuna, nada más nacer que la madre lo aparte de una cuna, eso es dramático para un bebé, lo queramos o no. Socialmente estará aceptado, pero no es biológicamente, no es aceptado que tú tengas una cría y que nada más nacer la dejes al lado en una cuna, Claro. apartada de ti, o incluso que la metan en una incubadora, ¿sí? O sea que podríamos decir que lo que hasta ahora nos han enseñado a llamarlo enfermedad sería una respuesta a unos hechos a nivel mental, cerebral y orgánico. Y si Totalmente. conociendo esto podemos decir saber con mucha precisión qué nos va a suceder de alguna manera, qué enfermedad vamos a tener y cómo superarla mejor, ¿no? Más o menos lo he Correcto. entendido bien. Sí, sí, perfecto, Juan. De hecho, Hammer lo que descubre es que la psique, del griego alma o mente, como queráis llamarle, el cerebro y el órgano forman todo parte del mismo conjunto. Es un conjunto holístico, es algo que realmente no hay ninguna división. Entonces, si yo sé el estado de una de ellas, de uno de estos puntos, o de la psique, lo que está sucediendo en la psique, o lo que está sucediendo en el cerebro, o lo que está sucediendo en el órgano, yo puedo averiguar los otros dos. Esto es impresionante, es increíble. Esto jamás la medicina ha tenido eh, ninguna ley que pueda hacer este tipo de cosas. Porque si yo, por ejemplo, sé
el tipo de enfermedad que está teniendo la persona, sé lo que le ha sucedido a nivel mental, sé lo que ha vivenciado, e incluso sé dónde va a tener, porque Hammer descubre que en el cerebro, que es, vamos a decir que es el ordenador, ¿no?, del cuerpo, es el que dirige toda la orquesta. Y entonces en el cuerpo, en el cerebro, perdona, él encontró una serie de círculos concéntricos, como en forma de diana, cuando estaba él revisando sus tomografías, las tomografías computarizadas, las TACs de sus pacientes, porque esto fue lo segundo que hizo. Claro, cuando él le preguntó a todo el mundo que, oye, ¿has tenido un acontecimiento chungo antes de tener la enfermedad? Y todos le dicen que sí. Dice, pues vamos a ver qué está pasando aquí en el Claro. cerebro. Sí, porque precisamente con los tags era con lo que diagnosticaba de alguna manera, ¿no? Exactamente. Entonces él dice, vamos a estudiar aquí el cerebro a ver qué hay, porque aquí tiene que pasar algo. Ya que si es el ordenador de todo el cuerpo, tiene que estar sucediendo algo. Y efectivamente él encuentra estos círculos concéntricos con forma de diana a los que sus detractores llamaron un poco en burla focos de Hammer. ¿Vale? Entonces él comienza a hacer bueno, lo primero que ve él es algo que le llama muchísimo la atención y que contaba Fermín Moriano que cuando Hammer vio eso, se quedó 2 horas mirando la tomografía porque se dio cuenta de que todas las personas que tenían un cáncer de hígado tenían el mismo foco de Hammer en la misma zona del cerebro. Y todas las personas que tenían un cáncer de pulmón tenían todos un foco de Hammer en la misma zona del cerebro. Ya. Pues se quedó totalmente alucinado porque eso es la prueba fehaciente, o sea, es la prueba científica de que estos descubrimientos son ciertos, son reales, son leyes, no son teorías o son hipótesis. Entonces, claro, si yo tengo, Hammer decían que tú le dabas la tomografía y él, sin conocerte de nada, te contaba tu vida y vamos, y experiencias que habías tenido a lo largo de tu vida, porque veía los focos de Hammer y sabía qué es lo que te había sucedido a nivel mental, a nivel vivencial, ¿eh?, a nivel orgánico, y solamente viendo un ataque. Ya, Algo ya. impresionante. Sí, porque esto es lo que confirmaba que eran leyes y no eran teorías o hipótesis, Correcto. ¿no? Exacto. Este Vale, ataque. vale. De hecho, claro, cuando Hammer descubrió esto, habló con la casa Siemens y les dijo, mira, veo esto. Y ellos dijeron, bueno, me parece que no está muy confundido porque, claro, para ellos los médicos decían que eran artefactos de la máquina, que la máquina no estaba bien, que no estaba bien calibrada, que era un defecto de la máquina. Entonces los ingenieros de la Siemens le dijeron, pues a lo mejor no va usted mal encaminado, señor Hammer, porque nosotros no creemos que eso sean Claro. fallos de la máquina. Pero bueno, vamos a Y hacer un siempre igual, protocolo. ¿no? Que la Exactamente. máquina es tan inteligente que siempre ponía el foco cuando era un cáncer de pulmón en un sitio. Cuando era de otro sitio, o sea, Ahí está, fíjate si dice, era pero inteligente la máquina. total, que cogieron y dijeron, pero vamos a hacer un protocolo para descartar todo esto. Protocolo científico, con varias máquinas, con la misma persona, hacemos la taca así, le ponemos a la persona así, después la giramos, y si yo pongo a la persona así, le hago un ataque y el foco, me invento, aparece aquí, y cuando yo le giro la cabeza a la persona y hago otro ataque, el foco sigue ahí, es un fallo de la máquina, ¿ve? Pero si yo le hago a la persona el ataque y sale el foco aquí y giro la cabeza y el foco gira con la cabeza, entonces es que no es de la máquina, está ahí, Claro, ¿vale? claro, claro. Entonces es súper interesante todo esto, ¿no? Pero es un poco la historia, ¿no? Y entonces se podría definir que al final la enfermedad o cómo evolucione luego esa supuesta enfermedad o esos síntomas que desaparezcan, que disminuyan o que se mantengan, dependerá de las elecciones y de los hechos que tú hagas en ese momento a partir de conocerlo. Por ejemplo, que te digan, tienes un cáncer, llegas al médico, te han hecho unas pruebas y dicen, mira, tienes un cáncer de lo que sea, ¿no? Y tú, boom, te derrumbes y te dejes vencido o digas, paso de esto, bueno, paso, no sé, no, el cáncer no va a superarme y voy a superar yo esta fase como sea, por el motivo que te pongas, ¿no? Entonces, eso realmente cambia, puede llegar a cambiar la evolución
esa enfermedad, vamos a decirlo, enfermedad entre Sí, a comillas. ver, obviamente que las decisiones que tomes a partir bueno, depende en el estado en el que estés, ¿vale? Quiero decir que nosotros cuando nos vienen a consulta, analizamos primero pues, si tenemos un diagnóstico del médico. Normalmente traen un diagnóstico del médico, entonces sabemos a partir de ese diagnóstico cuál es el síntoma, ¿no?, que hay Claro, específicamente. Nosotros nos guiamos, más que por la etiqueta de la medicina oficial, nos guiamos por el síntoma, porque el síntoma es el que nos da la clave. Eh, la persona, cuando nosotros hacemos la asesoría, vamos a la raíz, vamos a buscar cuál fue el conflicto biológico que se activó para que tuviese pues, un cáncer de hígado, un cáncer de pulmón, o un cáncer de vesícula, yo qué sé, cualquier historia. Obviamente que las decisiones que tome a partir de ese momento van a hacer que eso remita o no remita. Tenemos que tener en cuenta que estos conocimientos, o sea, el cáncer que le llamamos, ¿no?, el tumor este que ha crecido y tiene un sentido biológico. Por ejemplo, el sentido biológico del cáncer de hígado, si hablamos, el cáncer del hígado en sí tiene más de 400 funciones, pero está constituido de dos tipos de tejidos. Uno que sería lo que sería el parénquima renal, que son los hepatocitos. Entonces, yo hablo de esto específicamente. Los hepatocitos lo que hacen es actuar como si fuese una alacena, como si fuese un lugar donde podemos almacenar la comida, ¿verdad? Entonces, este hígado, cuando se activa, cuando hay un conflicto de inanición, conflicto biológico, ¿eh? En este conflicto biológico, por ejemplo, os pongo el ejemplo, la leona que sale a cazar y no encuentra presas para cazar. Esto es un conflicto biológico. No hay comida que comer. Entonces, hay un sentimiento, hay un miedo a la inanición, un miedo a pasar carencia. Pero esto es algo muy biológico. Yo utilizo un lenguaje biológico para explicar algo que es muy, muy animal, en ya, verdad. ya. ¿Sí? Entonces, este conflicto de inanición lo que va a hacer es, este tumor lo que está tratando de darle es más oportunidad de vivir a la persona, de supervivencia, porque con poco alimento que pueda encontrar, con los pocos nutrientes que pueda encontrar en el ambiente, este hígado, al crecer la masa tumoral, lo que trata de hacer la biología es acumular más, hacer el hígado más grande. Si hago el hígado más grande, estoy ofreciendo más funcionalidad a ese órgano. Si la función de ese órgano es almacenar nutrientes, yo hago el hígado más grande, es como si hiciese la alacena más grande. Puedo Claro. meter más cosas y guardarlas durante más tiempo. Sin embargo, la medicina alopática lo interpreta como algo malo, ¿no? Cuando el cuerpo Totalmente, está sí. defendiéndose de las circunstancias. Sí, de hecho, incluso hasta nuestra manera de hablar tenemos que cambiar, porque esto es un paradigma totalmente diferente, Juan Ramón. El paradigma de que del bien y el mal ya está obsoleto. De Claro. hecho, por eso a veces hay algunas personas que se pueden sentir como atacadas a veces, ¿no? O contrariadas con el tema de cuando hablamos de la nueva medicina, porque primero de todo he de decir que la nueva medicina germánica no es una terapia al uso, no es ninguna terapia, son leyes biológicas, punto. Son leyes biológicas. Ahora, a partir de lo que tú hagas con esas leyes, pues Claro. el osteópata hará lo suyo, el fisioterapeuta hará otra cosa, el otro que hace Reiki hará otra cosa, pero la base es estas leyes biológicas, ¿no? Entonces, Sí, porque siempre de alguna manera lo que se pretende es unir el consciente y el inconsciente, ¿no? Para no vivir en piloto automático, como vive la mayoría de la gente. el tema quizá, supongo yo, que, que, Sí, bueno, que Carl Jung lo dijo, ¿no? Que hasta el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo elegirá tu todo. vida y tú le llamarás destino. O Sí, sea, ahora, lo que se suele decir vivir en piloto automático. No, la sí, gente ahora, va, ahora para allá, ahora para allá. Y la gente no piensa, no cuestiona, lo que digan los otros. Entonces, claro, luego si claro. sale mal, le echan la culpa al otro porque le aconsejó mal. Oye, es que tú tienes que tomar la responsabilidad de tu vida también, ¿no? Totalmente. Eso es lo que en el fondo, cuando conoces bien, bien en profundidad estos conocimientos, te das cuenta
de que el ser humano es un ente holístico y que al final nos tenemos que hacer cargo de nosotros. Nos tenemos que ser... A mí me gusta una cosa que decía Enrique Corbera, que es ser adultos emocionales. El tema está en que nos hemos desviado tantísimo de la naturaleza, tanto, que hemos perdido esa capacidad de conectar con lo que realmente somos. Hemos desconectado del animalito que somos, de la inteligencia ancestral que llevamos en nuestro organismo desde hace, pues bueno, pues imagínate, 3.600 millones de años desde que apareció la primera célula en el planeta Tierra, de la cual derivan todas las especies que hoy pueblan la Tierra. Entonces, estos programas especiales son los que funcionaron en el pasado evolutivo, cuando salió el pez del agua, ¿no? Por así decirlo, los anfibios empezaron a conquistar tierra firme y el sol los achicharraba, ¿sí? Literalmente, con los rayos UVA los achicharraban, ¿no? Ese organismo tuvo que protegerse de ese sol, con lo cual, por ejemplo, creó el corium de la piel. El corium de la piel es, si esto es la epidermis, lo que vemos aquí, pues lo que está debajo. Ese corium de la piel se activa por conflictos de ataque, de sentirse atacado, de sentirse un ataque a la integridad propia, ¿sí? Entonces, vemos que hay una correlación entre el órgano y el conflicto que hubo evolutivamente. Cuando yo hablo de conflicto, no hablo de conflicto psicológico, como ya he dicho antes, pero quiero que también veamos que los conflictos en la naturaleza son la manera que tiene la naturaleza de evolucionar. De hecho, sí, es que podemos hacer una prueba, una cosa que me encantó, que fue yo por ejemplo, pillo las zanahorias y las pelo, ¿no? Para comérmelas, pero obviamente, pero la parte de la cabeza las corto y me las dejo pues de un par de centímetros o 3 centímetros y las meto en unos tarritos de cristal con un poquito de agua y las pongo al sol. Fíjate qué curioso que sobre los 4 o 5 días empiezan a brotar unos brotes. ¿Sí? Salen brotes. Como si, y se ve súper bonito porque parece como una palmera, ¿sabes? Parece una palmera, una isla perdida, ¿no? En medio del mar. Tú le has cortado lo verde y lo dejas boca abajo, ¿no? No, lo verde normalmente no lo viene porque tú te la compras en el súper o te la compras Sí, la por eso digo verdulería. que sin lo No verde, viene. la cabecita de arriba, La la dejas cabeza la boca dejamos abajo metida en y agua, salen ¿sí? las ramitas otra vez. Y empieza a brotar, ¿verdad? Pues Sí. sobre los 4 o 5 días, ya lo tengo ya calculado, empieza a salir los brotes. Vale, pues tú te pones varias ahí, 4 o 5, las que tú quieras, y date cuenta de una cosa súper interesante, que es que si a partir del quinto o sexto día, que ya tienes brotes, tú no haces nada con esa, simplemente le cambias el agua y ya está, no le haces nada más, le vas cambiando el agua a una y a otra, pero de una de ellas le arrancas los brotes y te los comes. No lo arranques todo, obviamente, le arrancas 1 o 2 brotecitos y te los comes. Y al día siguiente o a los 2 días vuelven a brotar, vuelves a coger. Y de la otra no la toques. Pues curiosamente, la que no tocamos, al cabo de la semana ya está muerta. Se pudre. Pero de la que estás cogiendo brotes, florece con más fuerza, o sea, salen los brotes con más fuerza y más robustos. Impresionante. Esto es una metáfora que es real, que si queréis podéis hacer la prueba, pero es una metáfora para deciros que el conflicto en la naturaleza tiene un sentido biológico. No es ya el conflicto psicológico del cual nosotros hablamos, ¿no? Ay, que tengo que hacer un examen y no sé si voy a aprobar, ay, tal y. Eso es un conflicto psicológico. Un conflicto biológico va más allá. Se activa porque sucede algo en el ambiente que mi animalito interno, mi inconsciente biológico, detecta que es peligroso para mi supervivencia. Como por ejemplo, pues eso, ¿no? Entonces, al comerte las ramitas, la vuelve a sacar como instinto de supervivencia, podríamos decir. Y se hace más fuerte, y se hace más ¿Quieres decir fuerte. eso? Vale, 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 vale. Sí, sí, y se hace más fuerte y vive más tiempo, Juan. Vive más tiempo. Es que esto está, yo me quedé flipado. Sí, no, es un mundo Flipado. apasionante, está claro.
Pero nos hemos quedado en la segunda ley biológica, no se nos olvide. Y quedan 3 todavía. Bueno, muy rápidamente, porque ya hemos hablado casi de las 3, pero bueno. La segunda ley biológica, la ley del carácter bifásico, lo que nos dice es eso, básicamente, que todo tiene dos fases. Una fase fría, donde yo tengo las manos frías, donde hay vasoconstricción, donde el individuo está continuamente a nivel psíquico dándole vueltas al conflicto. A nivel orgánico están habiendo unos cambios, que no nos vamos a meter ahora por esto porque si no tardaríamos aquí 2 horas más, pero a nivel orgánico el órgano está tratando de ofrecer más funcionalidad. ¿Sí? Pues dependiendo de cada órgano, tiene una función, pues el órgano tiene esa función, la función esa cubre la necesidad. Y es un ciclo. Entonces, en fase de conflicto activo, que también le llamamos fase de simpaticotonía, porque la persona está como en estrés, ¿sí? El organismo es como si pusiese al individuo en modo diurno. Cuando digo modo diurno, es que hay una alternancia entre el ritmo de actividad y descanso. Si te fijas, nosotros seguimos los ciclos circadianos. Por la mañana me levanto, me preparo el desayuno, visto a los niños, los llevo al colegio, voy a trabajar, etcétera, etcétera. Y al atardecer, anochecer, el nervio vagotónico, el nervio parasimpático tónico, entra en acción para que todas mis células comiencen a tener sueño y ganas de dormir. Se segrega melatonina, y me voy a la cama. Eso sería un ritmo normal de normotonía. Pero cuando impacta el DHS, a partir de ese justo momento, se activa un programa especial. Y ese programa especial, que se activa de manera automática, sin que nosotros seamos conscientes, pone al individuo en modo diurno completamente. Que quiere decir que está activo y también podemos ver insomnio en esa fase, falta de apetito y continuos pensamientos alrededor del conflicto. Entonces, cuando se soluciona, eso también tiene un sentido, quiero decir, que nosotros, que el organismo te meta en esa fase, lo que está tratando de hacer es que tú puedas solucionar el conflicto lo antes posible. Te está dando las herramientas precisas para que tú lo puedas solucionar. ¿Que se soluciona el conflicto porque ha cambiado la circunstancia o porque has puesto una solución, ¿no? Por ejemplo, hice un DHS porque me despidieron del trabajo y comenzó una proliferación celular, que es lo que llama la medicina tumor en el hígado, tendente a agrandarse el hígado, a hacer una hepatomegalia. Sí, porque asocias pérdida de trabajo con hambre. Correcto, ahí está, porque se hace exactamente, hay una asociación a nivel neuronal de que ese sentimiento está asociado. Claro, esto nos pasa a los humanos. A los animales no, los animales pues tienen un conflicto de inanición, un conflicto de morir de hambre, un conflicto de carencia, es real, no es nada simbólico. El ser humano, como tenemos esta capacidad de imaginar, pues empezamos a hacer conexiones con otras ideas y otros conceptos que nos pueden activar estos programas biológicos. Por eso en la naturaleza vas a ver pocos cánceres, ya te lo digo yo, muy poquitos cánceres. Y la mayoría de los cánceres que encuentras en los animales es porque están conviviendo con humanos. Pues imagínate. Claro. Por ejemplo, la típica infección urinaria de un perrito porque han metido a otro perro en casa. Eso es súper típico, súper típico. O el gato que no deja de marcar por ahí o que hace cosas raras. Ha infectado el otro perro, le ha traído un virus. Claro, exactamente, y no tiene nada que ver con eso. Es que no puede marcar el pobrecito, no puede marcar su territorio, se ve impedido, por ejemplo. Entonces, la segunda ley, cuando se soluciona ese conflicto, se pasa a la siguiente fase, que es la fase de vagotonía o fase de recuperación. En esta fase vamos a ver que el cerebro lo que envía es la orden de dematizar la zona. Entonces ahí pues vamos a encontrar el prurito, el escozor, la hinchazón, los dolores, los sangrados, bueno, todo lo que salimos corriendo y nos vamos al médico es precisamente justo el momento en el cual hemos solucionado el conflicto. Cuando digo solución del conflicto me refiero a que ya estamos en la segunda fase del programa. A nivel interno. A nivel interno, exactamente. Esto, para que se solucione realmente, tiene que suceder, pasar todo el programa.
¿vale? Que eso si quieres ya hablaremos más adelante, porque es que si no yo, Juan, como no me pares, tío, me pongo aquí a hablar. No, es que el tema es muy extenso, entonces por eso lo haremos en 2 o 3 sesiones, porque ahora simplemente es conocer un poquito por encima lo que son las 5 leyes y otro día pues podemos plantear otra cosa, no sé, cosas prácticas, ¿no? Cómo resolver cuando tienes esto, qué hay que hacer, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, ya veremos dependiendo de cómo termine o lo que la gente pida en los comentarios, oye, ¿por dónde tiramos la segunda entrevista? Y ya la Vale. hacemos. Pues nada, Pues ¿qué te quedan? 2 leyes, ¿no? sí, la tercera ley, una vez ya, la tercera ley aúna la primera ley y la segunda ley en el contexto evolutivo. ¿Qué significa esto? Significa que a nivel de lo que somos nosotros, de cómo somos creados durante la gestación, durante la ontogénesis, lo que está es recapitulando la filogénesis. ¿Qué significa esto? Significa la evolución del ser vivo. Cuando nosotros estamos gestándonos en el útero de mamá, a los 16 días más o menos, aparecen 3 capas germinales. Son 3 discos, cada uno con un tipo de célula específica y especializada, de las cuales se van a generar y crear todos y cada uno de los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, esas capas germinales son la base, porque los conflictos biológicos que se esconden detrás de las enfermedades que afectan a los órganos y tejidos están ligados a la época evolutiva en la cual sucedieron. Ya. A ver si esto no sé si lo estoy explicando muy bien, pero la tercera ley lo que dice, lo que nos viene a decir es que durante la fase activa de un conflicto suceden unas determinadas cosas. Por ejemplo, si la capa germinal es de endodermo, va a haber una proliferación celular tendente a ofrecer más funcionalidad al órgano. Y la tercera ley nos habla de que dependiendo de qué tejido va a comportarse de una manera o de otra manera, estando en fase activa o estando en fase de solución. Básicamente, resumido, es eso. Luego entraríamos en la cuarta ley, que es la ley de ontogenética de los microbios, que lo que nos viene a decir básicamente es que los microbios son nuestros microcirujanos, nuestros ayudantes, y que ellos están latentes en nuestro cuerpo. No nuestros enemigos, como nos dicen, ¿no? Exactamente. Y mira, te voy a poner un ejemplo que te va a gustar, Juan, porque este te va a gustar a ti, ya No, verás. que viene el virus, y resulta que el virus, estamos llenos de virus y son nuestros Claro, amigos. creer que los virus son nuestros enemigos es como creer que los bomberos son los que causan los fuegos. ¿Por qué? Porque cada vez que veo un fuego veo bomberos. Entonces, fíjate la analogía. Los bomberos, son muy malos los bomberos. Claro, si viniesen unos extraterrestres a minarnos y dirían, ostras, mira, cada vez que hay un fuego hay bomberos ahí. Esos son los malos, los que están creando. Mira, y lanzan unos chorros, Sí, seguro sí, que eso es sí. lo que provoca el fuego, ¿no? Ahí está la analogía. Vendrían a ser nuestros ayudantes. De hecho, si lo estudiamos en profundidad, vamos a darnos cuenta. Por ejemplo, os aconsejo que estudiéis un poco al Máximo Sandín, biólogo con un montonazo de años de experiencia. Tiene una web que se llama Somos virus y bacterias o algo así. Sí, Almudena Zaragoza también lo dice en sus charlas, que Sí, somos un 20% virus y bacterias. O sea, ¿cómo vamos a correcto. eliminarlas? Tenemos la microbiota. Nos mataríamos a nosotros mismos. Exactamente. Tenemos la microbiota intestinal, por ejemplo, pero es que estamos llenos de multitud de especies. Tenemos hongos en los pies y en las manos. Tenemos bacterias en el tracto intestinal. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Tenemos una flora. De hecho, hay más organismos en nuestro cuerpo que en todo el planeta Tierra. O sea, es como, ¿cómo decirlo? Somos un ecosistema viviente con pies. Ya. Entonces,
estos microorganismos viven en completa simbiosis con nosotros. De hecho, el cerebro no va a dejar que entre nada externo que te Podríamos pueda hacer asimilarlo daño. como que nosotros somos Dios, o por decirlo de alguna manera, y los seres que viven dentro de nosotros son como si fuéramos nosotros comparados con la Tierra, por ejemplo. Bueno, es una buena analogía. Más bien yo lo vería como, no sé si conoces los números fractales Sí, de las matemáticas. Yo lo veo más así, más como que somos un calco, una copia, un parte, vamos a decir, no porque tampoco es una copia o un calco, sino que es como si fuésemos un universo en chiquitito. claro. Es Eso, básicamente eso me refería. Cuando he dicho una Dios, repetición de lo macro en lo mini, ¿no? claro, cuando he dicho Dios me refería a eso, que igual que Sí, nosotros se supone que somos, vivimos dentro de un átomo, ¿no? De ese universo, pues cada átomo nuestro, cada personita o cada ser que vive dentro de nosotros, ya sean, eso es- llamámoslo virus, bacterias o cualquier otro tipo de animalito, pues está dentro de nuestro ecosistema y nosotros somos como el transporte, el que lo transporta de un sitio a otro, ¿no? Dentro de este universo que ellos es imposible que conciban, ¿no? claro. Sí, sí, podría ser eso así. Lo que sí que sabemos también es que, por ejemplo, en nuestro ADN hay cadenas de retrovirus. O sea, en nuestro propio ADN hay un montón de porcentaje, no sé, ahora me voy a lanzar a la piscina, pero creo que hasta un 40% o no sé cuánto, son virales, son de origen vírico, Claro. de origen vírico. Sí, no sé qué, no recuerdo ahora el nombre del científico, Stefan Lanka. descubrió que los virus eran receptores como antenas que recibían información para luego transmitirla al cuerpo. Bueno, se habla, y es que esto también da para da Ya, para ya, una ya. charla. Esto de los Para virus otra da para charla, una ¿no? charla. Sí, sí, totalmente, ya te lo digo, ya. Bueno, pues vamos a centrarnos otra vez en la cuarta ley. Vale, pues la cuarta ley básicamente nos dice que el papel de los microbios durante esos programas biológicos, que solamente están latentes y no nos hacen absolutamente nada hasta que se solucione el conflicto biológico. Cuando se soluciona el conflicto biológico, entonces es cuando ellos, pues si por ejemplo ha habido un tejido que ha proliferado, que se ha multiplicado, que ha crecido, ellos se van a comer ese tejido excedente para volver a... Lo que trata el cuerpo es de volver otra vez a la normalidad. ¿Sí? Entonces, si os fijáis, cuando hay fiebre, lo que está haciendo el organismo es salud. Es que los microbios tienen, Es lo que tienen. tanto hablar de microbios, me ha venido de golpe. Ay, ya no me acuerdo ni lo que decía. Sí, hablabas de los microbios. Sí, eso seguro, eso sí me acuerdo. Bueno, pues entonces ellos están latentes hasta que no solucionamos el conflicto, ¿vale? Pero cuando solucionamos el conflicto, ellos se ponen a trabajar, vamos a decirlo así. Son como nuestros microcirujanos. En este trabajo, ¿vale? Pues ahí, dependiendo de qué microbios sean, si son el microorganismo, bueno, ya hablaremos más en profundidad de esto de los Sí, por microbios. eso me comentabas un día que los que tenían cáncer de pulmón en la fase de solución sufrían como Tuberculosis. tuberculosis porque el organismo estaba trabajando para expulsar todo lo que había creado durante la fase primera, ¿no? Exacto, correcto. Y hay una anécdota más, más bestia todavía, porque a veces con los antibióticos nos cargamos esa flora, nos cargamos esos microbios, el bacilo de Koch, por ejemplo, ¿no? Y si no lo tenemos, ¿qué sucede? No hay curación. Hammer lo que hacía era decirles, mire, váyase usted a Casablanca y coja a la primera persona que esté ahí fumadora tosiendo y acérquese y inspire sus microbios. Era fuerte, ¿eh? Pero fíjate hasta qué punto, ¿eh? O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de ver todo lo que nos han enseñado desde que éramos chiquititos. Esto es una Claro. patada a las neuronas total. Esto hasta que yo insto a las personas que nos estén viendo a que no crean absolutamente nada de lo que yo estoy diciendo. Ni se crean nada porque se lo dice nadie. Simple y llanamente pónganlo a prueba.
infórmense y pongan a prueba esto, a ver si esto es verdad lo que está diciendo el colgado este. Sí, yo lo que he observado, la gente que conozco que ha tenido un cáncer, todos los que se han hundido, es que tengo un cáncer ya, me han dicho que tal, cuando se rinden, al final en poco tiempo acaban yéndose. Pero los que dicen, no, no, esto no va a poder conmigo, vamos, yo conozco a varios que siguen años después y el cáncer está en el mismo punto que estaba o incluso se ha reducido. Y dices, al final es una actitud mental, ¿no? No digo que lo sea todo, porque si tú tienes que morirte en tal fecha, pues te vas a morir, ya sea del cáncer o de lo que sea, pero creo que es muy importante lo que estás diciendo y, como has dicho tú, observar, porque observando es como se aprende. Y entonces, si tú te fijas en la gente que lo está sufriendo y el comportamiento y la actitud que tienen ellos, al final te das cuenta si esto es verdad o no. ¿No? Bueno, lo que te digo, ¿no? Al final, como cuando seguro te das cuenta, es cuando lo ves en ti. Hasta entonces te puede decir la gente de misa lo que tú quieras, que todo queda en algo mental, pero cuando... Sí, pero si no lo sufres no lo puedes experimentar. Tendrás que experimentarlo en Sí, base a pero lo que es veas. que también lo puedes experimentar con un resfriado, con una tos, con un orzuelo, con una otitis, con una luxación, con un dolor lumbar, con una vibración en un párpado. Ya. Lo puedes experimentar con miles de cosas, con un pinchazo en el Con estómago. un estornudo. Claro, 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 con cualquier cosita lo puedes experimentar. Entonces, ahí está la jugada. Darte cuenta de si esto es cierto o no es cierto, porque cambia todo, absolutamente todo. Van a Claro, cambiar hasta las relaciones que tenemos con las personas. Porque claro. incluso una palabra mía puede hacer mucho daño a una persona. Una palabra de cómo nos dirigimos a la gente, qué es lo que le decimos. Claro, Esto puede ser un shock, ¿sí? Algo inesperado, dramático, vivido en soledad, que puede hacer daño a las personas. claro, O sea, tenemos una gran responsabilidad y a medida que se vaya sabiendo más esto, más responsabilidad tenemos que tener. Y claro. está bien. Yo creo que al final todo esto ha sido y va a ser para mejor. Nos queda la quinta ley. La quinta ley lo que hace es aunar todas las demás leyes, todas las anteriores, porque Hammer, cuando empieza a estudiar esto, incluso como él era adoctrinado en la vieja escuela de medicina pura, pura, ¿sabes? Él todavía creía en el bien y el mal. Él creía que había cosas malas, él incluso pensaba que esto que había descubierto era una rotura de campo electrofisiológico. Él es, como se diría, ¿no? Ese foco de Hammer en el cerebro. Él pensaba que había habido un cortocircuito ahí. Que se ha Ya, cortocircuitado, como si fuese un ordenador, y se ha estropeado, se ha estropeado, es una falla. No, no es ninguna falla. Tiene un sentido. Entonces, la quinta ley es la quinta esencia que le llamaba él, que es que absolutamente todo lo que nos sucede, absolutamente cualquier enfermedad, cualquier síntoma que tengas, forma parte de un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico. O sea, que cumple una función específica, que está tratando de hacer que sobrevivas y ya. que a lo mejor nos puede parecer a día de hoy, en el 2000 y pico que estamos ya, nos puede parecer absurdo, pero fue lo que nos mantuvo vivos durante muchísimos y miles y miles y miles de años en la historia de la humanidad. Sí, es Entonces, como un programa de la naturaleza para evolucionar y que cada vez la especie vaya mejor. Y sí, lo que ha conseguido la ciencia, y esto ha sido demostrado porque han habido documentales que lo han dejado bien claro, es que el ser humano por primera vez en la historia ha ido involucionando, ha ido a menos en vez de ir a más. Siempre el hombre o la mujer han sido más fuertes, más resistentes, más valientes, más, no sé, han ido adaptándose a las circunstancias, pero con tanta comodidad y con tanta cambio en tan poco tiempo que no se ha podido adaptar, el ser humano ahora es más débil,
es más propenso a cualquier enfermedad, es más, no sé, ha involucionado por primera vez. Y esto es un documental muy interesante que lo vi hace años y nos quedamos diciendo, ostras, pues es que es verdad, ¿no? Y luego vi un vídeo de un chico que decía, hemos dejado de crear guerreros, que es lo que se creaba antes, tú a tu hijo lo convertías en un guerrero, de saber defenderse de cualquier cosa. Ahora no, ahora lo que creamos son niños malcriados, ¿no? Hay que dárselo todo hecho, hay que dárselo todo hecho. Entonces, cuando viene un problema, no saben cómo resolverlo, ¿no? Entonces, Totalmente. creo que por primera vez en la historia, en estos últimos 100 años, el ser humano ha involucionado en vez de evolucionar. No sé si tiene que ver, para ti tiene algo que ver con lo que estás diciendo. Sí, totalmente. Date cuenta de que en la actualidad el cáncer está súper extendido y muchísimo más. Y a nivel, vamos, si lo comparásemos con lo que está sucediendo, lo que ha sucedido hasta ahora, a nivel epidemia, o sea, a nivel de epidemia. Sí, 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 sí. Entonces, y se estima de que un gran porcentaje de la población va a tener cáncer en estos años que vienen. O sea, en los siguientes años cada vez va a ser mayor. O Sí, por sea, el propio efecto de alejarnos de la naturaleza, porque en el fondo lo que tú estás diciendo es eso, es que cada vez estamos más lejos de la naturaleza, menos conectados con nosotros mismos y por lo tanto también hemos de tener en cuenta que estamos interactuando mucho más con, bueno, sí, en definitiva yo también lo sí, veo. sí, sí, sí. Yo creo que Bueno, en verdad estamos muy alejados de la me naturaleza. estaba viniendo a la mente cuando has dicho eso de que habrá mucha gente con cáncer, era por lo que tú estabas diciendo por el VHS, ¿no? O sea, algo un miedo a morir por culpa del virus, o algo que te impacta mucho y que hemos vivido, o mucha gente ha vivido en soledad porque ha estado aislado. Ellos han estado confinados y no han Lo que podido, vamos a se han ver, quedado en casa solitos ahí pasando miedo y lo han vivido en soledad. Entonces, ha sido algo inesperado porque vino de repente, no sé, ¿tiene algo que ver para ti esos totalmente, posibles efectos secundarios de todas las medidas que se han tenido? No vamos a discutir si eran totalmente. correctas o no correctas, Sí, sí, sino sí, no, pero estamos hablando totalmente. Tiene... desde el punto de vista de la nueva medicina germánica, ¿no? Sí, desde el punto de vista de la nueva medicina han jugado con algo muy bestia. De hecho, podría dar para otro capítulo porque yo creo, y lo voy a decir aquí y ahora, lo voy a decir y no me voy a callar, yo creo que ellos sabían ya de todo esto y han Claro, claro, utilizado las leyes biológicas para hacer lo que han hecho. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? claro, Me estoy claro. poniendo yo mismo una soga al cuello, pero te lo No, estoy no, pero diciendo porque es que es que yo también lo lo creo. creo realmente, porque hay una cosa que teme mucho la medicina, la nueva medicina germánica, que es un tipo de conflicto muy específico, que es el conflicto de abandono. Es el conflicto que afecta a los túbulos colectores del riñón, ¿sí? Este conflicto lo que hace es retención de líquido y cuando se activa, empeora cualquier programa que estemos cursando, cualquiera. ¿Qué ha sucedido durante esta... ¿Qué ha sucedido? Pues que, como tú dices, la gente de golpe le ha pillado totalmente a contrapié algo que está en el aire, algo que puede invadirme, algo que incluso podría llegar a matarme y encima me han aislado. O sea, acuérdate de lo que hemos dicho, ¿no? Que para que se active un DHS, como tú vienes, sí, es que totalmente de acuerdo contigo. Inesperado, dramático, vivido en soledad. ¿Y qué Claro, hacían? A mi y padre luego tuvo. llamas, Mi padre pasa que te tuvo, atiendan le en una pillaron eso. institución y dicen que no, que no, que telemáticamente, que no sé qué, que ni siquiera me atienden, el sentimiento de abandono. O sea, es que... Exactamente. ¿Y por qué, por ejemplo, una persona mayor que estaba súper bien de golpe y porrazo va al médico, le detectan no sé qué, lo ingresan en el hospital y a partir de ahí hay un depauperio físico, psicológico brutal? Porque lo aíslan. Claro, no puede venir un familiar a verlo, no puede... O sea, Totalmente. imagínate Ahora, la cantidad de cosas que han podido crear con un bichito que nadie ha visto. totalmente, totalmente, precisamente. Exacto. Han podido crear pues las famosas estas neumonías bilaterales y todo el tema ese precisamente por que hay muchas personas que lo han vivido como una invasión en el territorio. ¿Eh? Recuérdate que yo siempre hablo en términos biológicos. Como si
para que nos hagamos una idea como si estuviésemos en la época de las cavernas. Yo detecto que hay algo que me puede invadir. En la época de las cavernas era la tribu de al lado, que me veía que me iban a invadir, ¿sí? Ahora es pues lo que tú has dicho, eso que está en el aire, que a lo mejor tal. Pues eso Que es una encima no sé invasión. cómo defenderme de él porque no lo veo. Exacto. Cuando Hammer lo describe perfectamente en su mapeado, no sé si aquí lo podréis ver, pero por ejemplo, el relé que afecta a la mucosa bronquial, lo tenemos por aquí, a ver si lo puedes ver. Sí. Mucosa Sí, bronquial, amenaza en el territorio. correcto. ¿Lo veis? Aquí. Sí, 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 sí. Amenaza en el territorio. Cuando tenemos una amenaza en el territorio, se nos afectan los bronquios. Se empiezan a ulcerar en fase activa y después se empiezan a rellenar. Cuando se ha solucionado el conflicto porque han dicho, ay, ya hemos pasado el de esto o bajan las restricciones, eso se empieza a rellenar esa úlcera y en el relleno, la luz, el paso del aire se obstruye más. Y tengo la sensación de que no puedo respirar bien. Y si encima me siento abandonado, me siento como apartado porque no pueden venir mis nietos a verme, no me pueden tocar, no puedo abrazarlos, o estoy en un Porque me van a hospital. matar, porque me van a matar. No voy a poder pasar Exactamente. las navidades con ellos. Claro, claro, claro. Aquí, como tú dices, vamos a ver un montón de diferentes, pero específicamente el tema de los bronquios, los pulmones y de los túbulos colectores, que lo empeora todo, es el que hemos estado viendo durante todo este tiempo. Claro. Y ahora, cuando se acabe todo esto, pues va a haber muchas personas que van a pasar a fase de solución y muchas van a perecer en el intento porque llevamos ya mucho tiempo con el conflicto en activo. Que Entonces son tenemos dos que años entender, ya. Son 2 años ya. exacto, exacto. Hammer era muy cuidadoso con el tema ese porque decía, por ejemplo, si hay un conflicto, hay otro conflicto bastante que también le tenemos mucho miedo en Nueva Medicina, pero básicamente son dos, el de los túbulos colectores y el del corazón de las arterias coronarias, que si estás más de 9 meses con ese conflicto de pérdida de territorio que se llama, pues me quitan el banco, me quitan mi casa, me quitan a mi mujer o algo que yo noto que es mío, y estoy más de 9 meses con eso. Luego hay una fase, en la fase de recuperación, la segunda fase, hay un infarto de miocardio, ¿sí? Ya. Que suele ser fulminante. Y digo suele ser porque también conozco a una persona que estuvo más tiempo y no acabó por ser fulminante y está vivo todavía. Pero normalmente, si sabes todo esto y conoces las leyes biológicas y las ves en ti, puedes estar tranquilísimo y relajadísimo porque, de hecho, yo gracias a que conozco esto, yo he pasado pues todo lo que hemos pasado todos y bastante bien y sigo aquí y muy tranquilo y llevo ya sin ir sin mascarilla desde que empezó todo esto. Yo no voy con mascarilla por la calle, ya te lo digo. Y yo no soy ningún superhéroe y estoy vivo. ¿Eh? O sea, Sí, lo que pasa es que es muy importante el conocer estas leyes porque nos dan una información que cambia el paradigma totalmente. Cambia el paradigma. Y hablando de saberlas, ¿cómo podemos saber más sobre esto? Porque hemos comenzado diciendo que eras docente, que hacías cursos y que sí, estabas en la 10ª edición. sí. ¿Cuándo va a empezar esa edición? ¿Cómo podemos, si alguien quiere Estamos, apuntarse, cómo puede hacerlo? vale, mira, si os metéis en la página web de keizen.com, KEYZEM.com, ahí pues están las próximas charlas, que también la semana que viene tengo un webinar que hablaré de las afecciones de los pechos, de las mamas. Será el jueves día 24 a las 5 insular, 6 peninsular. Y estamos haciendo un grupito para empezar esta 10ª edición, así que
si quien quiera se puede apuntar ya en la web, en el apartado de cursos, está curso de Nueva Medicina Germánica, y allí mismo ya puede hacer la reserva haciendo el ingreso de la primera cuota, que son 98 euros, y entonces son 3 cuotas solo. Vale, vale. Y entonces, ¿qué más cositas? ¿Qué más cositas? Pues... vale, sí. Quería comentar también una cosa. Se me olvidó. Lo tengo apuntado por aquí. El 17, el 18 y el 19 de mayo va a haber un congreso internacional, el segundo congreso de Nueva Medicina Germánica. Para todos aquellos interesados, allí también estaré ¿Será haciendo una online o ponencia. presencial? Será online, será online. Online. Ahí os Vale. estaré ofreciendo una ponencia sobre la constelación agresiva. Uy, eso Ya, ya me lo explicarás. sí, esto ya. Estas son las, como decía, las matemáticas high level de la nueva medicina. Porque, sí, porque la nueva medicina germánica, o sea, estudia estos conflictos que afectan dependiendo de qué órganos, hay un conflicto detrás, ¿verdad? Pero cuando tenemos un foco de Hammer en un sitio y otro foco de Hammer en el hemisferio opuesto del cerebro, lo que hace la naturaleza es crear una constelación. Es como decir, oye, mira, si ya no aguantas más, te vamos a meter en tu mundo. Entonces lo que hace la naturaleza es que la persona esa está le crea una enfermedad mental, básicamente. A esto es lo que Hammer llama constelación cerebral o constelaciones esquizofrénicas, porque aquí incluso podemos saber por qué se crea un autismo, un montón de cosas. Todas las enfermedades psicológicas, esquizofrenia, bipolar, incluso la ninfomanía o el Casanova también. Hay un montón. Pues oye, Todo. Abel, muchísimas gracias por esta primera entrevista, porque haremos más, seguro, porque creo que es un tema muy, muy interesante. Y nada, a ver si dentro de unas semanas podemos hacer otra entrevista. Buscaremos el tema que más creamos que le puede interesar a la gente, a ver los comentarios que la gente hace. Y en base a eso, pues planteamos una segunda edición, ¿vale? Encantadísimo. Pues Abel, Encantadísimo, muchas Juan. gracias y nada, Muchas gracias seguimos a en ti. contacto. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad, la verdad. Venga, Un abrazo. es que creo que Chao. es lo que hay que hacer. Tenemos que dar a conocer toda la verdad y todas las cosas que puedan ayudar a la gente de forma eficaz, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado a todo el mundo la entrevista con Abel Muñoz y nada, que quiera la información puede volver a ver el vídeo y así pues poder ver los datos que él ha dado de la página web y de todas esas cosas. Venga, pues muchísimas gracias, Abel. Hasta luego. Chao.